cómo fabricar circuitos impresos y soldar componentes. Introducción. Hola, bienvenido a este video, en el que aprenderás técnicas sencillas para elaborar tus propios circuitos impresos y técnicas básicas para soldar componentes. También te explicaremos por qué es conveniente hacer pruebas y experimentar con tus circuitos antes de elaborarlos. Y para que aprendas a ensamblar y soldar con facilidad circuitos electrónicos, basaremos nuestras explicaciones en dos interesantes proyectos. Un micrófono de transmisión en FM llamado micrófono espía y un amplificador de audio estéreo llamado Proyecto Azul. Finalmente conocerás todos los materiales, componentes, químicos, herramientas y equipos mínimos que necesitas para hacer tus propios proyectos electrónicos en circuito impreso. Interesante, ¿no? Comenzamos. Conceptos básicos. Si te interesa elaborar circuitos impresos, es porque seguramente ya has hecho experimentos en electrónica, aunque sea con circuitos muy simples. Esto es suficiente por ahora, para que tengas en cuenta que antes de elaborar el circuito impreso, es necesario estar seguro de que, con base en su diagrama hecho en papel, funcionará tal y como se espera. Experimentación electrónica. Hay quienes pueden simular sus circuitos en computadora y quienes directamente pasan a la práctica en una tablilla de experimentación, mejor conocida como protoboard o tablilla de prototipos. Aquí podemos hacer todo tipo de cambios, hasta conseguir que nuestro circuito funcione correctamente. Solo hasta entonces podremos iniciar el diseño de los circuitos impresos. Y aunque las pruebas preliminares podrían resultar tediosas, debemos realizarlas para estar completamente seguros de que el circuito funcionará de forma adecuada. Prototipos electrónicos. Tal como dijimos, el primer paso consiste en conseguir el diagrama del circuito electrónico. Si es un diseño nuevo del que se han hecho cálculos y demás proyecciones, tendremos un diagrama preliminar que nos servirá para realizar experimentos. Enseguida describiremos algunos métodos para llevarlos a cabo. Protoboard. Es una tablilla de experimentos en la que se insertan los componentes y dentro de ellas se interconectan. Aquí vemos la forma en que se interconectan los puntos de inserción en la protoboard. Esto permite interconectar componentes de manera simple. Y cuando se requiere hacer más conexiones, se recurre a extensiones de alambre que, literalmente, sirven de puentes y permiten lograr el circuito deseado. Si no tienes mucha experiencia o quieres practicar más el trabajo con protoboard, te recomendamos que uses el kit Mr. Electrónico. Contiene experimentos que se hacen en protoboard y toda la información que necesitas para practicar, desde la descripción funcional hasta un diagrama electrónico y un diagrama pictórico que te indica cómo armar el circuito en la protoboard. Esto facilita el armado del mismo. Tablilla perforada. Al igual que la protoboard, esta tablilla tiene orificios donde se insertan los componentes. Y a diferencia de lo que se hace en el caso de la tablilla de prototipos, para hacer el circuito eléctrico en la tablilla perforada, se requiere soldar cada punto de unión. Es importante aplicar concentración y pericia, para que los componentes queden ordenados y las conexiones finales no parezcan enjambres. De lo contrario, será difícil revisar posteriormente el circuito. La ventaja de las tablillas perforadas es que permiten realizar uniones fijas, sin riesgo de que se deshaga alguna unión. En el mercado actual se ofrecen diferentes tipos de tarjetas perforadas.
Seguramente encontrarás alguna que te facilite la creación de tu prototipo. Es recomendable que utilices una tablilla perforada. Luego de probar el circuito en la protoboard y cuando necesites verificarlo en sitio. Es decir, cuando quieras hacerlo funcionar en condiciones reales de trabajo. Por ejemplo, cuando vayas a atornillarlo dentro de una caja de control o en un lugar a la intemperie. También puedes recurrir a la tablilla perforada si no deseas ejecutar todo el proceso de circuito impreso. Tal como dijimos, una vez que se tiene la certeza de que el circuito funciona adecuadamente, podemos elaborar la tarjeta de circuito impreso o PCB, por sus siglas en inglés, Printed Circuit Board. De aquí en adelante la llamaremos PCB o simplemente impreso. Este método garantiza que el circuito funcionará con conexión de componentes y que quedará armado de una forma resistente y muy confiable. En vez de los cables de conexión utilizados en los prototipos anteriores, las uniones se hacen mediante pistas o venas de cobre, que son finalmente las que hacen el circuito eléctrico. Creación de un circuito impreso. Pero ahora sí, entremos en materia. A continuación te diremos lo que necesitas para elaborar un circuito impreso. Puede haber más formas de hacerlo, incluyendo las industriales. Sin embargo, por ahora lo usaremos con materiales que podemos conseguir con relativa facilidad. Lo que necesitamos para empezar. Antes de que expliquemos cómo se elaboran las pistas, tendremos que decirte cuál es el material básico que se requiere para ello. Esto es lo que necesitas. Tarjeta virgen para circuito impreso. Esta tarjeta se fabrica con diversos materiales, entre ellos la fibra de vidrio. Pero uno de los más comunes es el material fenólico. Esta placa puede tener doble cara de cobre. Para elaborar nuestros primeros circuitos impresos, usaremos placas de una cara de cobre. El tamaño de las mismas depende de la cantidad y la distribución de los componentes. Cloruro férrico. Es un químico agresivo con el cobre que nos servirá para grabar las pistas. Debemos tener mucho cuidado con este tipo de sustancias, ya que son tóxicas y pueden manchar la piel o la ropa. Asegúrate que el envase que compres tenga las medidas de seguridad que se requieren y que lleve impresas las recomendaciones de uso para un manejo seguro. Podemos encontrar dos presentaciones: el cloruro férrico envasado, que viene listo para usarse, o bien el kit de fabricación de circuitos impresos, que contiene todo lo necesario, incluyendo una tarjeta lista para ser grabada y componentes para elaborar el circuito final. Recipiente. Su tamaño debe ser ligeramente mayor que el de la tarjeta que grabaremos, para que ésta pueda sumergirse por completo en el cloruro férrico vertido en él. Marcador, calcomanías o plantillas para pistas. El uso de estos materiales depende del método de impresión de las pistas que se describirá más adelante. Además, debemos tener listo un boceto del diseño del PCB. Taladro y broca delgada. Lo ideal es tener un taladro de banco pequeño en cuyo broquero se pueda tener brocas de 3/64 o un 32 de pulgada. Solvente y olija. Después del proceso de grabado, hay que limpiar las pistas. Y para limpiarlas, de acuerdo con la técnica de grabado que utilizamos, se requiere thinner, alcohol o lija fina para metal. Pistas. Para diseñar circuitos impresos, las empresas fabricantes de PCB utilizan programas especiales como el Protel o el OrCAD, por ejemplo. Este tipo de software es muy costoso y tiene cierto grado de complejidad en su uso.
Pero en nuestro caso, como vamos a trabajar con diseños sencillos, podemos recurrir a algunos de los programas gratuitos proporcionados en Internet. Esta es una buena opción para resolver nuestros problemas de tareas de diseño. Además, son programas que vienen con tutoriales, ejemplos u otro tipo de ayudas para que diseñemos nuestras propias pistas. Quienes carecen de computadora o no desean utilizarla, pueden diseñar a mano sus pistas. Enseguida explicaremos este proceso.